Imaina de agua que para y cura ya está más y cura agua manta cuti kaburi huilla cuicurata Si vai girata na nakakasimula para ¡Ya, basta! ¿Vamos a hacer el programa o no? Entonces, pues, hagámoslo como hermanos. ¡Kimsa! ¡Iskay! Aquí empieza Entre Hermanos en Nacional. Y bien, ha llegado otro domingo. ¿Eso qué significa? Pues que Gilatacuna Payé estará con ustedes. Y como siempre hemos venido con las alforjas llenas de noticias, entrevistas y buena música. Chayna ponim yachtamasi kuna kaipiñam kachkaniko ñuja y coja. Ñuja pasutimi Clodomiro Landeo. Manaya. Zapayaichu Kachkani, solo dije que no estoy solo aquí. Así es, hermanos. Muy buenos días con todos, Costa, Sierra y Selva, que nos escuchan en todos los rincones del país. 16 de agosto, Atumchakam Antukta Homahi Chicham Utzinkatahi Radio Nacional, programa Num Gilatacuna Payé. Nuya samte atumchaga de kata hon baki chichichamte nu hui awahun vi nunca ya bechichaya ansa mine ayunas Coya ni ya bechichacta. ¿Qué tal? Buenos días, Coyita, ¿cómo te encuentras? Kitaiteri kamet no kimoshi kapchekitaiti kanoveta heita mi maro eteri no shaninka pikema heita pintro programa Gilatacuna Payé pisaik hejanta pinampitsteki de mano tsipatari no nyaga paniro eni shnampari nazi Clodomiro te katsi ina no kante de maro ten koya Payé ay quema que por ishnotanre Clodomiro es soltero, chicas. Mira, ¿cómo sabe? Porque él ha vivido pues con los hermanos Ashánicas. No confundas. Viudo, te dije. Viudo. Buenos días, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Yo feliz de iniciar el programa Gilatacuna Payé. ¿Cuál es el menú para iniciar el programa, Clodo? Bueno, es la parte que más me gusta. Informarles a nuestros oyentes lo que les hemos traído. Claro. Claro. A ver. Mira. Indícanos, Clodito. Como siempre, tenemos la participación de nuestro hermano Bernabé Mauá. Él desde Ucayali nos presenta información de calidad. El tema de esta oportunidad es Ucayali celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. ¿Qué les parece? Ay, qué bonito. Y tenemos invitados especiales. Para comenzar, nuestro hermano Juan Rodríguez estará con nosotros. Él es un escritor amazónico que dedica su tiempo, sus energías a difundir la cultura amazónica a través de la literatura. Así que va a ser interesante. Y luego, como si esto fuera poco, tenemos una invitada de primera también. Se trata de nuestra hermana Ana Luisa Ríos. Ella es educadora, docente y escritora, pero al mismo tiempo investigadora amazónica. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Sí. Y ella va a comentar con nosotros y con todos ustedes sobre el trabajo que está haciendo, especialmente en lo que se refiere a la literatura infantil. Kusapuni, chay kunatam kunam punchau uyarikun kichik. Bueno, de más está decir que la canción peruana de calidad es parte de la agenda de Gilatacuna Payé. Escuchemos al conjunto internacional Yurimaguas y dancemos la danza del ocotero. La danza del ocotero, con Internacional Yurimaguas, de la selva su grupo. Y como goza
Como por arte de magia, Brisaidita ya está con nosotros. Así Ella es. estuvo de cumpleaños el jueves 13 pasado y ella festeja su santo 4 días seguidos. Por eso es que ahora recién está con nosotros. Ay. ¿Qué dices, Brisaidita? ¿Es así o no? Gracias, Claudito, claro que sí. En nuestras comunidades, las fiestas, los cumpleaños, siempre lo recordamos y qué bonito poder compartir el día de hoy, domingo, despertando, quizás algunos tomando desayuno. Queremos saludarles y sobre todo agradecerles a nuestros radioyentes que nos acompañan cada domingo. Es la alegría más bonita que nosotros podemos escuchar y tenerlos aquí, más aún teniendo entrevistados especiales que lo vamos a tener en el programa. Nuevamente agradecida, Claudito, muchas gracias a todos. Kusapone hinaptenja hatipaikachison programanchita. Es el turno de la participación de nuestro hermano Bernabé Maua, comunicador del pueblo Shipibo Conibo. Él nos va a presentar el siguiente tema. Ucayali celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Aku ya muy querido con que nato sabai que romat no hakun huya que ake nato ya muy querido hakiri matu ninka matikupi meskukus ka hawi ki vino titai ita nato ya muy nato programa nato sabai que en takuna payera matun hakun ya muy querido ake. Muchas gracias compañeros y amigos y hermanos de Gilatacuna Paye, muchísimas gracias por el pase esta mañana. Estamos nuevamente aquí para dar a conocer sobre los problemas y las noticias que viene suscitando en nuestra región de Ucayali. De esta manera empezamos las noticias correspondientes del día de hoy. La región de Ucayali se convirtió en el epicentro de una emotiva conmemoración con motivo del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. La jornada integró diversas delegaciones originarias en una amplia agenda de actividades orientadas a revalorar la identidad, el arte y la riqueza ancestral de las comunidades de la Amazonía peruana. Uno de los momentos estelares de la celebración fue el desarrollo del torneo de fútbol femenino Copa AIBU 2025, certamen deportivo que reunió a destacadas atletas de diversas etnias. El torneo no solo visibilizó el talento de la mujer indígena en el deporte regional, sino que también promovió un espacio de confraternidad, empoderamiento y liderazgo por la participación dentro de sus comunidades. De forma paralela, la festividad incluyó alegres festivales culturales, donde destacaron nuestra gastronomía, ferias de artesanías tradicionales y representación de música, danza en vivo. Los visitantes pudieron apreciar de cerca los textiles, ceremonias y cánticos representativos, reafirmando el valor del patrimonio vivo que resguarda a las familias nativas de la región. La jornada concluyó entre aplausos con un mensaje unánime de preservación de los territorios y reconocimiento a los derechos de los pueblos originarios. Autoridades locales y líderes comunitarios coincidieron en el que el tipo de evento cultural y deportivo fortalece la inclusión social y garantiza la transmisión de la herencia cultural de las futuras generaciones. Dicha por decir que nos cae un matonanica tacopín descarga que nos senan que nato fui viao matui que nato sabai queso este domingo en el Nojuribe no aninca que yamaco. Muchas gracias amigos de Gilatacuna Paye, informó Bernabé Mava desde la región Ucayali. Nos vemos el próximo domingo. Buenos días. Música, danza, literatura, gastronomía, educación, mitos, Saca pecho. Hinaptenja yaktamasi kunna, kagaya yapaykuñam kaipi kachkaniko, yapaykuña. Y bien, lo ofrecido, ya está con nosotros nuestro invitado Juan Rodríguez Pérez, escritor y sociólogo sanmarquino. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Buenos días. Estoy muy bien, muy bien. Gracias por la invitación, que me hace sentir muy contento por poder transmitir lo que hacemos nosotros los escritores, ¿no? Y en general el arte, ¿no? Ciertamente, el universo literario es capaz de representar vidas enteras, procesos enteros de pueblos y personas. Ahora, el escritor alimenta ese universo con mucha vivencia, muchas experiencias, emociones, triunfos y fracasos. ¿Cuál es el ámbito en el que tú
te has ido construyendo como escritor? ¿En qué momento y en qué espacios? ¿En qué momento uno empieza a sentirse escritor? Esa sería la pregunta. Sí. Creo que uno empieza a sentir desde el momento que nace y lo que va construyendo a través de su propia experiencia. Los abuelos, la vivencia que tiene, el pueblo que hace que uno quiera contar cosas de su pueblo, mitos y leyendas que le van alimentando hasta que al final llega a un sitio que sí, tengo que contar algo porque siento que debo contar algo. Quiero que conozcan mi pueblo como es. Yo soy de San Martín y he vivido a la orilla de los ríos. Durante 8 años, así que nazco, no caminé sin zapatos, me fui a los colegios así, porque esa era parte de nuestra vida. Y había que caminar techos inmensos, porque no había carreteras, no había puentes, y solo había que cruzar con una canoa o caminar 8 o 10 horas para llegar a 27 kilómetros a un pueblito donde se podía o no vender algo. Si no, regresabas caminando 10 horas nuevamente a tu pueblo y salir el día que pudieras tener. Esas cosas voy contando en mis libros, ¿no? Fantástico. Interesante, hermano. Al respecto también, justo antes de la entrevista nos comentaba su primer escrito, han sido los cuentos sobre las sinfonías de ilusiones. En ese aspecto comentaba, ¿no? Un poco sobre prácticamente quizás alguna forma de las anécdotas y otro como metafóricas, como han ido construyéndose quizás ese cuento. ¿Ha sido, mi pregunta es, recopilación de anécdotas de las personas que conocía o ha sido mucho más distinto desde su imaginación? Bueno, un narrador, yo soy de esas personas que captura la vivencia, ¿no? Yo no puedo inventar casi nada. Tengo que partir de algo real. En este caso han sido mis abuelos. Y ese primer libro es dedicado a ellos. Sinfonía de Ilusiones, porque me ha parecido que la vida constantemente es una sinfonía de ilusiones que va creando para poder llegar a una meta que nunca se consigue. Hay frases en las cuales en el cuento dice el abuelo, tanto luchar para terminar ahí muerto, en un cajón. No lograron nada. Y la abuela se queda sola. Entonces he ido contando esas peripecias de los abuelos, hasta el último, desde que se conoce hasta que se van a la tumba, poco a poco, ¿no? En 2 libros, en Sinfonía de Ilusiones y el otro que se llama Nunca me han gustado los lunes, porque era una necesidad de hacerles un homenaje a ellos y a toda esa lucha que se ha dado en la ribera del Guayaga, ¿no? Ustedes no se imaginan la lucha que hay en el Guayaga en la época del 60, 70, solo sin llegar a la época del terrorismo, no, solamente la vida diaria. Era una lucha constante donde la gente no tiene terreno porque no tiene propiedad. Sin embargo, tiene que caminar de acuerdo a las necesidades. Una lluvia le destruye su terreno, él va a otro sitio. Le destruye su chacra, él hace en otro sitio. Siempre ese plan. No hay título de propiedad. Esto es una situación que se ha dado en la selva durante mucho tiempo. Y eso es lo que trato de contar. Así es, hermano Juan, también darle la bienvenida. Yo soy del pueblo Aymara y poder conocer a través de las vivencias, de lo que nos cuenta, sin duda nuestros hermanos también se sienten identificados. También ha sido usted expositor en diversas ciudades. Cuéntanos a lo mejor alguna experiencia que también le ha marcado después de mostrar cada una de las vivencias, los lectores, ¿qué es lo que también te menciona? ¿Qué es lo que te dicen? Bueno, tengo una suerte de que participar en las ferias de libros nos acerca a los estudiantes, que es el objetivo principal de un escritor, dar a conocer sus obras a los escolares que debemos capturar como lectores. Porque si no, estas ferias son un beneficio que hace en todos los pueblos. Se captura a los lectores, la estudiante y el estudiante del siguiente año te espera para comenzar a contarle también sus aventuras. Entonces, para mí la mejor experiencia ha sido poder conversar con esos estudiantes, no importa que uno no venda, porque no existe escritor millonario en el Perú. Hay 5.000 escritores más o menos, ¿cuántos? Ninguno. Todos vivimos del amor al arte. Esa experiencia de poder contar a los alumnos lo que nos ha pasado y que ellos quieran disfrutar de eso. Hay muchachos que te esperan en las ferias para un abrazo, para una fotito. Esa es para mí una gratificación enorme. Yo tengo así unos niños chiquitos de 5 años, ellos que habían leído mi libro. Tengo un libro para niños. Yo le he leído ese libro y quiero una fotito con usted. Eso me emociona. Y eso es el pago constante. Kameta picanda kiri Juan, que majeda kiri maro y tener una shanika que chequete de acá y lo saina ta cotri y tema y charinit canta la quema kiri y lo canti de no sanki na wesh charo na ko yetri maro y tiene anta saika hetri Amazonía que atiri pae o ka saina da kiri acá beca ara libro que Juan. Me interesa esto. Háblanos sobre este
este libro que has escrito, La viejita que hacía temblar a la lluvia. A ver, ¿cómo es eso? A ver. Bueno, en la ciudad de Juanjuy, tengo una tía que cada vez que yo iba a su casa, ella siempre estaba sentada y tenía plátano, tenía frutas, y le decía, tía, ¿de dónde se saca tan? Porque ella estaba ya postrada, pero venían ellos, los campesinos, la gente de la aldea, y le llevaba esas cosas. ¿Por qué? Porque dice que ella podía detener la lluvia. Cuando entonces un estudiante quería, y no quería ir al colegio por sí, que llueva. Y si quería encontrarse con un enamorado o con la enamorada, que no llueva. Entonces iban y le decían, que no llueva. Entonces ella dice que tenía un poder. Tenía 2 tipos de pipas. La pipa grande le decía general, y la pipa corta le decía coronel. ¿Por qué general? Cuando viene la lluvia fuerte, con esa pipa coronel general lo derribamos. Cuando la lluvia es cortita, como el llanto de una mujer, le dice guarmi lluvia. Entonces el coronel nada más suavecito. Pero ese era, dice, abuelita, hágale que pare la lluvia, hágale temblar. Y bueno, a veces tenía suerte, ¿no? Claro. Y cuando no tenía suerte decía, no me avisaron a tiempo. Tenía una salida. Claro, ahora ese concepto nos lleva a otro un poco más amplio. ¿Cómo así los pueblos andinos y amazónicos ancestrales tienen una relación muy, muy cercana con todo lo que existe en la naturaleza? Le es muy familiar tanto un árbol como un animal silvestre o sus animales domésticos. Hay una familiaridad muy grande. ¿Y cómo podrías tú expresar esa forma de ser a través de los libros, de los escritos? Es que el hombre en la selva, y creo que también en el mundo andino, está familiarizado con sus animales y con sus plantas, porque vive con ellos. Claro. ¿No? Son sujetos también, ¿no? Claro, y hasta a veces si lo ponemos nombre, tenemos ese problema cuando lo van a sacrificar. Así que no debemos poner, pero a mí me ha sucedido, a mí me regalaban animalitos así, los umpuriados que se llaman, aquellos que están ya para morir, le llaman umpuriados en la selva, ¿no? Cuando están con frío. Entonces eso uno lo revive poco a poco. Hay costumbre, por ejemplo, ponerle un animal que está medio... Claro. Lo ponemos en la olla, lo golpeamos y ya lo revivimos. Claro. Es una creencia, ¿no? Claro. Yo aplico eso también acá con mis hijos. Mi hijo, papá, revive un animalito que está muriendo. Y bueno, pero tenemos un contacto constante con la naturaleza, el hombre y los animales, el hombre y la naturaleza. Es más, cuando hacemos nuestros mitos y leyendas como el Chuachac, son entes que deben cuidar la naturaleza. Así que el Chuachac está cuidando la naturaleza, no debemos tenerle miedo. Todos esos entes están cuidando la naturaleza para que nosotros podamos servirlos y ellos también que nos sirvan. Yo tengo un cuento aquí en esto que hablo sobre eso más o menos para los niños, dedicado a los niños, pero haciéndoles ver por qué son importantes esos mitos y leyendas que hacen que cuidemos la naturaleza tal cual debe ser y no destruirlo. Y parte de la recuperación, hermano Juan, hablamos mucho de la tradición oral en nuestras comunidades andinas, tanto amazónicas, y cómo es también ese proceso de poder recopilar la información, los saberes propios de nuestros ancestros. Hay un proceso, además de que hoy por hoy la tecnología nos acompaña y es un medio de poder hacer visibilizar, si bien es cierto en algunas comunidades todavía la tradición oral se quedó, valga la redundancia, en la oralidad, y ahora el reto en los estudiantes de tenerlo esto escrito, aún tenemos ese reto en nuestras comunidades. ¿Cómo ve ese panorama? Sí, existen antologadores de las comunidades que salen como autores. Yo siempre he cuestionado eso, ¿por qué? Si eso es la comunidad que ha producido una historia. Las comunidades producen historia, producen música, producen todo, y sin embargo sale uno autor de... Si soy músico, lo registro Abdai como autor. Si soy escritor, lo registro en mi libro. Eso le pertenece a la comunidad. Yo, ese libro de viejita que hacía temblar la lluvia, no es un cuento, lo observé a la señora, pero después revisando libros encontré que hay en comunidades la tradición de hacer ver cómo dominamos a la lluvia. Creo que es un cuento de Humberto del Águila. Le saca a su hijo con la canoa a medio del río y va a la lluvia. Y dice, vas a empezar a dominar la lluvia. O sea, son cuentos que caminan. No tienen autores, caminan. Por eso hay que tener cuidado cuando uno escribe, decir en base a, encontrado a o me contaron a alguien.
Entonces, eso hay que tener cuidado. La tradición oral, hay congresos de tradición oral que se hace acá. El escritor Ricardo Virbes hace y ha hecho como 3, 4 congresos de tradición oral aquí en la Casa de la Literatura. Y muy interesantes. Tiene un libro también sobre seres fantásticos y sobre tradición oral. Por ejemplo, Juan, lo que comentabas de tu abuelita que hacía parar la lluvia, ¿no? Por ejemplo, nosotros como Nación Asháninka tenemos plantas medicinales, por más que si queremos hacer llover, que caiga trueno, viento, hay una plantita. Y eso yo no lo puedo hacer. Eso lo hacen los maestros o maestra. Y lo hace llover, ¿ah? Hay una anécdota en Puerto Bermúdez. Estaban en plena campaña. Dice, pues el otro, le ha contratado, pues el otro, oye, ¿sabes qué? Ya, vete y quiero que llueve. Sol fuerte. Y no podía creer. Y empezó ahí el relámpago. ¡Pac! De verdad, lo que todo le ha volado su estrado, todo. Y eso es cierto. Y siempre me hablaba mi abuelita, mi mamá, mi tatarabuela, me contaba. Y era cierto. Claro, puede ser, ¿no? Porque ellos, los ancianos dominan alguna técnica de eso. Entonces, y algunos también se lo creen también, ¿no? Lo de la ciudad no creemos. Pero es que es una relación distinta. Por ejemplo, en el universo andino, nosotros asumimos que una montaña es una deidad. Esa es nuestra religiosidad propia. No tenemos que pedir permiso a nadie para sentir eso. Y en tanto deidad, cuidamos la montaña, no deforestamos. Cuidamos que todo esté floreciente. Y luego esa montaña retiene el agua y nos da vida en los sembríos. Y decimos, ya ves, es Dios. Es una religiosidad un poco práctica también, ¿no? Claro, es que le damos la importancia a la naturaleza, que es la que nos provee de todo. Ciertamente. Nosotros somos invasores de la naturaleza, ¿no? Usurpadores, y no sabemos valorar eso. Todos ellos tienen un misterio que nosotros debemos respetarlo. Ciertamente. Y también debemos respetar los horarios. Ya nos están diciendo, ¡corten ya! Estamos seguros que habrá es una otra bromita, oportunidad. No nos han dicho eso. Pero ya es hora de ir a un corte. Juan, te agradecemos por tu participación y estamos seguros que muchos de nuestros oyentes se inquietarán también y posiblemente vengan acá después si quieren comprar sus libros. Trabajo literario. Claro, yo creo que sí, es una buena oportunidad para reconocer. Y además Radio Nacional está a nivel nacional. Sí, Si quieren comprar tus libros, Juan. Mi teléfono nomás y mi casa. Ya, el teléfono, por favor. 982-404-868. Hay tiempo para una repetición. Tu número, yo me lo estoy aprendiendo. 982-404-868. Ya saben. Dicho esto, hacemos un corte, pero volvemos rapidito. Por favor, no se vayan lejos. Lejanías del Perú. ¿Cómo crees que no te amo? ¿Cómo crees que no te pienso? ¿Cómo crees que no te amo? ¿Cómo crees que no te pienso? Si en mis noches solitarias yo te pienso y te añoro, sé que volverás a tu dulce nido. Si en mis noches solitarias yo te pienso y te añoro, sé que volverás a tu dulce nido. No me importa la distancia, ni el tiempo que perdure. Aquí estaré hasta que tú vuelvas. Pablo Santiago Martínez, Víctor Solís, Lejanías del Perú. Cuando vuelvas he de brindarte mi cariño que aún te guardo.
Cuando vuelvas he de brindarte mi cariño que aún te guardo. No me importa la distancia ni el tiempo que perdure, aquí estaré hasta que tú vuelvas. No me importa la distancia ni el tiempo que perdure, aquí estaré hasta que tú vuelvas. Esperaré que tú vuelvas, así vivir y no separarnos. Siempre serás mi alegría, ya no tendré noches solitarias. Esperaré que tú vuelvas, así vivir y no separarnos. Siempre serás mi alegría, ya no tendré noches solitarias. Esperaré que tú vuelvas, así vivir y no separarnos. Siempre serás mi alegría, ya no tendré noches solitarias. Esperaré que tú vuelvas, así vivir y no separarnos. Siempre serás mi alegría, ya no tendré noches solitarias. Para Ancash y para ti. Solo Música Perú, Julio Collantes. Kai haya, kai piña, musuq manta, kachkaniko llaqtamasi kunna, kachkanraqmi achka willa kuykuna. Todavía con los aires Así de la es. entrevista sobre literatura que tuvimos, Ajá. pero no hay problema. Vamos a seguir con ese ánimo. Pero por ahora disfrutemos de un tema que se titula, bueno, no es para disfrutar este tema, porque se llama Noches Solitarias, por Antonio Carrión Támara. Bueno, es lo que hemos escuchado. Así es que no se hagan problemas. No todas las noches serán solitarias. Para eso tenemos amigos, parientes, hermanos. Para eso etcétera. tienes tu frazada. Bien, dicho esto, ya. Retomemos nuestra sección de entrevistas. Y como siempre, nuestras invitadas son personas estudiosas, son personas con muy buena formación académica y que nos ayudan a conocer nuestro país. Está con nosotros nuestra hermana Ana Luisa Ríos. Ella es docente, escritora e investigadora amazónica. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ana? Hola, hermano. Buenos Hola, días, hermanas. buenos Taiteri. días, bienvenida. Ñañita. Gracias, ñañitas, gracias. Estamos entre hermanos y entre hermanas y yo estoy feliz, ¿no? Creo que ya es evidente que estoy feliz. Cada vez que los visito, claro, es gratificante, ¿no? Compartir con este set tan hermoso de compañeras muy inteligentes y también un maestro aquí. Yo estoy honrada. Bueno, y hablando de maestrías, un escritor necesita tener mucho en el fondo de su corazón, en el fondo de sus emociones, en el fondo de su cabeza para poder construir un universo con vivencias, ¿no? Logros, fracasos, peripecias y largos caminos que a veces no conducen a buen puerto. ¿Cuál fue tu experiencia de vida que te fue construyendo como escritora? ¿Qué emociones parece que son lo que fundamenta tu vocación como escritora? Interesante la pregunta. Yo pensé que me iba a preguntar mis tropezones. De eso generalmente no hablo o es detrás de cámara. Pero creo que la motivación empieza desde la infancia, ¿no? Yo soy hija de maestro y mi mamá también muy, muy trabajadora. Entonces he crecido entre el aula y el trabajo. Y en la Amazonía, sobre todo. Claro. Justo hoy alguien me mandaba fotos de mi tierra y es una tierra hermosa, bellísima. Tibí-Playa está llena justamente de playas, de naturaleza, de garzas. Y entonces he crecido en el aula y rodeada de libros. Mis maestras de inicial y de primaria han sido excelentes. Y entonces nos daban materiales, lo que ahora llamaríamos el material tipo Montessori, con libros abiertos, con lectura de cuentos.
Y entonces era una escuela de niños pobres, pero no nos faltaban libros y maestras que nos motivaban. Eso ha sido, creo que, un despertar inicial, ¿no? Esa constante actitud de deslumbramiento, ¿no? Frente a la naturaleza, frente a la belleza, ¿no? Que tiene la Amazonía. Esa actitud creo que acompaña a quien se motiva por las letras, ¿no? Y sobre todo la lectura, es la base de la lectura, y también creo que tener mundo, ¿no? Viajar. Así es, hermana Ana Luisa, buenos días, bienvenida también. Yo soy del pueblo Aymara y qué bonito poder conocer su historia, el poder despertar en su infancia, rodeada de libros, de aulas, más aún por sus maestros, por sus padres que le ha enseñado. ¿Cómo ve la realidad hoy por hoy? En la actualidad la tecnología está más cerca en nuestras casas. Ese escenario mismo estamos viendo en los niños, en las comunidades altoandinas, amazónicas. ¿Cómo se ve ese panorama? ¿Es igual, distinto? Más aún realizando literario para los niños, para la educación infantil. ¿Cómo ves este panorama? Retador, ¿no? Yo creo que es retador. Creo que no podría negar a la tecnología, ¿no? La actitud más bien creo que es ir de avanzada y también introducirnos en la mente y en el pensamiento de los chicos, de los niños, de las niñas, para no quedar rezagados. ¿Y por qué? Porque también es importante escuchar las voces de las infancias, voces que tienen problemáticas muy preocupantes, ¿no? Y que generalmente no se visibilizan en las agendas. Recién, en los últimos años, por ejemplo, el tema, a mí me preocupa muchísimo el tema de la violencia en las infancias y estos temas que generalmente no se abordan en lo que es la literatura. Yo lo he trabajado en un segundo plano en las historias, por ejemplo, en la Tortuga Filomena, ¿no? En un segundo plano trabajo ahí el tema de la importancia del cuidado, ¿no? De la prevención y sobre todo de la familia, pero no solamente la familia tipo de la ciudad, sino la familia que acoge en la comunidad, la familia donde también los vecinos te cuidan, ¿no? Ese modelo de familia abordo en los libros, ¿no? que trabajo. Y sí he estado con los, mira esto, he estado con los Uro en la Feria del Libro. He llegado, me quería desmayar porque me faltaba el aire. He llegado a la altura, una amazónica en la altura, en Puno, pero después de eso ya me he vuelto invulnerable, ya he viajado ahora atrás, ya no me afecta la altura. Muy linda la región. Interesante, hermana. Igual le saluda a la hermana Nuncay del pueblo Abajún. Y también tenía unas preguntas, pero antes de eso voy a dar uno pequeño a los hermanos que quieren saber quién es usted, ¿no? Pues en la lengua. Yo van a doy shakashin manasukumpami muy yabe escritora ninka hintin kantin na maestra muy pujaba nishka ansan hagen libros hin no ya samte yabe samanta muy nishkam tabe wahog bishakam takasaminaha tu sanuna itsin hu ne samte atum chaka dikata huma pashno bishka butik itsin katta hekam ansan no abahun no mashkam inim sattai. Hermana, al respecto, como viene mencionando sobre los libros, sobre todo la forma que viene escribiendo, ¿no? Relacionado justo hace último menciona respecto a la Tortuga Filomena, ¿no? Justo en temas de relacionado al cuidado de la niñez, sobre todo de protección y el bienestar misma. Eso es un punto muy interesante al respecto, porque actualmente hay en todas las comunidades, sobre todo, se tiene que presionar, no solamente en las comunidades, sino a nivel nacional, el tema del cuidado de la infancia, ¿no? Me parece un punto importante al respecto. Lo que sí quería consultar era en cuanto justo al cuento de la Tortuga Filomena, es una recopilación de una vivencia, quizás anécdotas personales de alguno de los pobladores, de las niñas, o cómo ha sido la construcción de este cuento, ¿no? Bien, la Tortuga Filomena se ha gestado en realidad aproximadamente el año 2012, y donde he publicado mi primer libro que se llama Travesuras Amazónicas, pero le he consultado a Roger Runrir justamente, el libro, y él me decía, no, el libro, esto guárdalo y públicalo aparte.
Le hice caso, pero después me he arrepentido porque ha tomado 4 años para que se publique, ¿no? Lo ha publicado. Sí, eso hay que esperar, ¿no? Lo ha publicado Editorial Brullo, muy bonito, con ilustraciones preciosas. Pero sí ha sido otra vez agobiante, es un trabajo de escritura y de reescritura. Y no necesariamente son las vivencias personales, pero sí creo que es una sensibilidad, porque yo he estado en aula, en escuela, en educación básica regular, solo 1 año. 1 año y medio tal vez, y medio año en escuela privada. Pero después he dicho, yo no me he formado para enseñar a los ricos, yo me voy a trabajar en educación intercultural bilingüe y me ha ido de maravilla. Entonces, estas experiencias que he desarrollado talleres, donde no necesariamente los estudiantes y las estudiantes te cuentan sus experiencias a través de relatos, me ha servido como una estrategia, ¿no? Porque ya más adelante he estudiado Derecho y sé que no puedes tampoco, entonces, por ejemplo, revictimizar, es decir, no puedes abordar estas temáticas, sino tienes que canalizar, ¿no? Con un profesional como el psicólogo. Y a la vez, ya trabajando en el sector, en el mismo ministerio, he tenido dificultades y he visto en el terreno cuáles son estos retos, ¿no? ¿Por qué? Porque los profesionales, operadores a veces de justicia o algunos servidores públicos tienen miedo cuando se encuentran con estas problemáticas de la violencia sexual, sobre todo, ¿no? ¿Por qué? Porque luego hay un compromiso, hay que ir a las citaciones del Ministerio Público, entonces hay que tener una formación, por lo menos, si no es especializada, por lo menos tener la información general para poder acompañar. ¿Por qué? Porque el Estado no puede dejar en desprotección a las infancias. Entonces, ese compromiso lo he asumido desde la literatura. Y La Tortuga Filomena es el cuento, y lo hemos trabajado también cuando vivía en San Martín y trabajaba en el Centro de Emergencia Mujer en San Martín. Lo han llevado a las escuelas y ha sido muy bonito porque las niñas trabajaban el cuento y además confeccionaban su tortuga Filomena con frutas. Muy bonito. Hacían una tortuga, lo que decimos, un motelo, en una motelita. Muy bonita, ¿no? Muy linda es la historia, cálida, del cuidado de la familia. Y así ha sido el proceso de La Tortuga Filomena. Luego he estado también en la zona, en Amazonas, he ido como en 3 ocasiones y también la misma problemática, ¿no? Que ya se ha visibilizado a través de la prensa, pero sí es necesario abordar el tema, ¿no? También desde estrategias, desde la lectura, sobre todo prevención. Aquí me quiero que te de Ana Luis Irori, o sea, nada caro Iroñaca, o Meca, Conoya, Filomena, o sea, en 2019, tema. Yo me está entremar, hoy tiene enchani que país está. ¿Qué hace de trío metantes pago que tema que me quiero anta vuelta que anta al Ministerio de la Mujer, que al programa Emergencia Mujer anta San Martín, ya quiero que me tamaro tiene enchani que anta o que me quiero cuando que irori tema Anya creo me abishmo hetri maro etene enchani ki anta asai que anabits de que Amazonia ki canta costa sierra selva tema abishmo idoka idota que idoña que me osangi nada contra osangi nada que idoña que idoka Conoya Filomena. Ana Luisa, háblanos sobre este libro que tú has escrito, El Conjuro al Viento, en el año 2019. Ay, ese es, ¿de qué trata eso? Justo ese es acá, Nuncuy me puede ayudar a pronunciar el Anen, ¿no? Que el Anen como canto ritual. Entonces yo estudiaba la maestría en estudios amazónicos. ¿Por qué? Porque cuando se produce lo de Bagua, yo decía, soy amazónica, pero no conozco cómo piensan, porque son culturas diferentes. Ya se hablando algo es totalmente diferente. No nos parecemos en algunas cuestiones elementales, como la reciprocidad, por ejemplo, en el respeto a la naturaleza, pero cada pueblo tiene sus particularidades. Es así que me interesa, ¿no? Cómo se explica esta problemática en Bagua, por ejemplo, y en San Marcos he recibido una formación académica en lo que es antropología amazónica, por ejemplo, ¿no? Historia de la Amazonía. Teníamos maestros excelentes como el doctor Riga. De ahí nace, él nos hablaba muchísimo del ANEN, de estas prácticas rituales para acercarse, por ejemplo, a la siembra, ¿no? Entonces hay rituales, hay cantos y hay libros también, que no es lo mismo que escuchar. Yo me imagino que nunca debe tener canciones, ¿no? Que en su momento les habrá cantado de repente de amor, de repente de desamor, porque hay ANEN para todo, ¿no? Aunque también existía, nos decían, el problema, por ejemplo, que
que lo ven como problema, ¿no? Como amenaza, que cuando llega ya el mercado y llega el celular, las mujeres van dejando de practicar el lanen, porque ya no es necesario cantar para atraer al ser amado, porque tienes el celular y lo llamas, que no es lo mismo, no pierde esa mística. Pero el lanen tiene otra connotación. Entonces, con ese espíritu, con esa atmósfera, es que he ido trabajando los poemas, ¿no? Básicamente son poemas de amor, pero que también como un tributo al pueblo ahuajún en este caso y al pueblo Cucama-Cucamiria, que es donde está Nauta, que es la región, digo, el pueblo donde he nacido, en la región Loreto. Claro, Entonces, hay pues un ámbito que es importante reconocerlo, ser consciente de eso. Hay una forma integral de hacerse parte de la naturaleza, del entorno, del universo entero en las comunidades andinas y amazónicas. Yo puedo pensar entonces que la producción literaria en general tiene un carácter testimonial en gran medida. ¿Cómo ves tú este punto? Puede ser, pero no necesariamente, ¿no? Lo que sí el escritor o la escritora tiene que nutrirse, ¿no? O sea, algunos son como vampiros, eso sí. Si conocen a un escritor o una escritora son absorbentes, ¿no? De historias. Sí. En ese sentido de preguntar historias, o de estar prestos a escuchar o a observar. Así como los cineastas siempre están mirando, ¿no? El escritor a veces tiene que desarrollar la escucha, esa capacidad de escucha y sobre todo esa sensibilidad, digo, ¿no? De un constante deslumbrarte, pero también saber cuál es tu eje, ¿no? Cuál es tu axis mundi, cuál es tu motivación. Claro. En mi caso es la naturaleza, los pueblos, las mujeres de los pueblos. O sea, y esta frase de Tolstoy, ¿no? Y la he tomado como práctica de vida, ¿no? Pinta tu aldea y pintarás el mundo. Entonces, donde vas orgulloso, ¿no? Orgulloso de tus pueblos, de tu cultura. A eso me refería, a la autorrepresentación, porque he visto casos, yo he sido testigo de casos de investigadores, académicos, que viven 3, 4 o 5 meses en un ámbito, en una comunidad, sea andina o amazónica, después vuelven a dar conferencias, muy expertos, especialistas, hablando de. Sí. Y de paso ahí hay una carga paternalista que ya debe terminar, me refería a eso. Sí, creo que sí hay que romper con estos paradigmas, ¿no? Y que sean los propios pueblos. Efectivamente, ahora sí los pueblos están tomando agencia. Tenemos acá la Collita, que el pueblo Ayánica, ¿no? Aquí estamos protagonizando los pueblos. Eso es importante, ¿no? Pero también hay que darles herramientas a los pueblos. Sí, ser paternalistas, se puede trabajar desde el Estado, políticas públicas, ¿no? Muy horizontales. Y sí funciona, yo creo que sí funciona. Los talleres de creación literaria funcionan, ¿no? Para eso uno se forma, trabaja metodologías. Y los pueblos tienen esa voz, ¿no? Que a veces la gente a veces se vuelve insegura porque creen que lo que escriben no sirve. Y no, yo creo que sí. Eso que está en borrador lo podemos pulir, podemos leer poemas, compartir, y a partir de eso vemos cómo se nutre tu poética, ¿no? Si quieres escribir poesía, que es a veces lo más difícil, porque a veces hay una poesía tan íntima que les cuesta expresar. Pero veo que gran parte sí tienen, de los niños con los que he trabajado y niñas, para la narrativa. Entonces, como facilitadores, como mediadores de lectura, en este caso como maestros y maestras, ese compromiso, ¿no? Si yo soy maestra y soy maestro, motivar. Si veo que un estudiante tiene esa sensibilidad, ¿por qué no motivarlo? He visto prácticas contrarias y me he quedado sorprendida, ¿no? Porque un maestro debería forjar, ¿no? Forjar nuevos líderes, nuevos estudiantes, nuevos valores, pero no desmotivar. No, entonces ahí ya... De acuerdo con eso. Sí, claro. Queremos agradecer la participación de Ana Luisa Ríos González, escritora, investigadora y editora peruana, especializada en literatura amazónica, y también ese mensaje para los estudiantes, el llevar sus libros hace que la experiencia de los estudiantes también tengan el reto de poder construir literatura amazónica, andina. Un último mensaje, hermana, para todos los maestros, también para los estudiantes en el campo de la educación intercultural bilingüe.
Bien, hace poco hemos celebrado el Día de los Pueblos Originarios, el día 9, ¿no? Y entonces que estas fechas que sean no solamente fechas festivas, ni fechas solamente simbólicas, sino que realmente apostemos hacia esa construcción, ¿no? Como país, ese compromiso país desde el espacio donde estemos, ¿no? En mi caso desde la escritura, algunos desde el activismo, desde la defensa de los derechos humanos, apostar por esa construcción verdadera, porque en la Constitución dice que somos un país multicultural, multilingüe, pero hay que hacer que eso sea en la práctica, ¿no? Que sean los propios pueblos los que adquieran agencia y ejerzan sus derechos. Desde ahí creo que está ese compromiso que asumo desde mi literatura, en La Tortuga Filomena, en este libro que hablábamos de Canto Libre en la Floresta, donde también desde la poesía apuesto por dar voz, ¿no? O recoger estas voces desde los pájaros, desde las aves, desde mostrar la belleza que hay en la naturaleza y en la Amazonía. Finalmente, ¿cómo se contactan contigo si tienen interés en tus obras? En mis páginas, en mis redes. Ya, sí. Está como mi nombre, Ana Luisa Ríos González. Perfecto. Lo tenemos. Dicho esto, es hora de darle fin a nuestro programa de hoy. Nosotros comenzamos animosos y terminamos con más ánimo aún. Gracias por Muchísimas gracias, Ana Luisa. Pasonki. Allí en Yacá, con Kichik, ya estamos ahí con la... recordamos y le encantamos, comenzando ya en la selva.